Gracias y muy buenas tardes a los presentes, a los organizadores del evento. Gracias. Nuestro trabajo, como comentaron, se titula Análisis del cartel, bajo un enfoque semiótico e interpretación sociológica. Presentan doctora María Eugenia Sánchez Ramos de la Universidad de Guanajuato, doctora Rodi Morales Holguín de la Universidad de Sonora. Primeramente se presentarán los alcances del trabajo, así como los pilares teóricos que sustentan al mismo. Posteriormente se abordará la investigación y los resultados. Siguiente, por favor. La presente ponencia es resultado de una investigación desde el contexto del diseño gráfico, la cual hace un análisis de interpretación de carteles bajo un enfoque semiótico. Carteles diseñados como resultado de la inseguridad y violencia sufrida recientemente por los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, destacando en ello intentos de violación, asaltos y el feminicidio de una alumna, a través de los cuales se convocó al paro de actividades cuyo fin era visualizar y denunciar ante la sociedad el problema. Para ello, la consigna Ni una abeja menos fue la bandera de los estudiantes universitarios, lucha a la cual se anexaron sociedades civiles, otras instituciones educativas, entre otros. Los carteles resultados de este movimiento fueron presentados a estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Sonora, quienes realizaron un análisis visual de los códigos de diseño, pero siendo estos alumnos ajenos al contexto, ajenos al problema y en general de los referentes de origen. Ello permitió obtener hallazgos interesantes a través de una investigación de naturaleza descriptiva bajo un enfoque cualitativo. Siguiente, por favor. Los fundamentos teóricos que fungen como los pilares de esta investigación son semiótica, signo, símbolo, proceso de denotación y connotación, y los elementos formales del diseño. Siguiente. Estos fueron abordados de manera, o serán abordados de manera muy breve aquí en la ponencia, para dar paso después a la parte de la investigación. Bueno, la semiótica se enfocó de acuerdo a los principios de Peirce. Es un estudio robusto cuyas repercusiones alcanzan diversos contextos como estudio, dado que el fenómeno de la significación tiene presencia en escenarios que van de lo lingüístico, pasando por lo visual y más allá, lo que lo convierte en un estudio pertinente en distintos contextos, como en el andamiaje científico. De acuerdo a Clifford, semiótica refiere al conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. Siguiente. El signo también fue abordado desde la perspectiva de Peirce, quien enfatiza que para que algo sea un signo deberá representar algo u otra cosa a la cual llama objeto. Peirce y Breikat precisan al signo como un primero que tiene relación trádica con un segundo para determinar a un tercero, el interpretante, el cual tiene lugar en la mente. Siguiente, por favor. Respecto al símbolo, Peirce también en este sentido señala que está conectado con su objeto de acuerdo al concepto o idea residente en la mente, utilizadora del símbolo, sin la cual no habría tal contexto. De esta forma, un símbolo es un signo naturalmente apto para declarar que el conjunto de objetos denotado es representado por un icono asociado a él. Siguiente, por favor. De esta manera, la diferencia entre signo, el signo es una representación cuya referencia a un objeto está fijada por conveniencia, mientras el símbolo, al presentarse en la mente sin parecido con el objeto y sin presuponer una conexión, evoca un concepto. Siguiente, por favor. En cuanto al proceso de denotación y connotación, en síntesis, denotación es un proceso literal, mientras connotación consiste en el valor simbólico. Llevado esto al enfoque visual desde el concepto del diseño, denotación o significado denotativo, nos referimos a la parte descriptiva o literal, ¿no? Lo que son los elementos formales, es decir, todo aquello que vemos, estructura, color, forma, línea, textura, mientras por connotación, esto implica nuestro conocimiento previo, ¿no? Siguiente. Mientras el referente dentro del escenario de la comunicación visual es asumido como un elemento real que existe anticipadamente al signo, al cual alude, refiere. Siguiente, por favor.
En cuanto a los elementos formales del diseño, estos fueron tomados de los aportes de Dondis, donde la sintaxis de la imagen, o desde la sintaxis de la imagen, mejor dicho, esta constituye el elemento básico y fundamental cuando se diseña algo. La sustancia de la obra, señala el autor, se compone de dichos elementos, siendo estos punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento, los cuales tomaría mucho tiempo abordarlos. Por ello, una vez expuesto lo anterior, damos paso a lo que viene siendo los resultados de la investigación, a cargo de la doctora Sánchez. Muchas gracias. Adelante, por favor. Adelante. Bien, los antecedentes que ya comentados por el doctor Arodi fue este evento ocurrido en la universidad y donde se generaron ciertas propuestas visuales que tuvieron impacto no únicamente en la región, sino más allá. Lo que necesitábamos nosotros entender era si estos signos, estos elementos de diseño que se habían dispuesto como carteles tenían una correcta comprensión fuera del contexto universitario de las abejas como un signo de identidad. Adelante. Para lo cual consideramos que también era importante manejar una metodología que fuera descriptiva y exploratoria, pero integrando, ¿no? Un instrumento cualitativo, ¿no? Que son dos grupos focales, en donde en uno de ellos se cambió la variable. Es decir, estuvo conformado por una muestra de 14 estudiantes, en donde la mitad del grupo A tenía conocimiento del contexto y el grupo B no lo tenía. Ahora, en un momento explicaré lo siguiente. Adelante. Bien, entonces, ¿cómo construimos esta parte? ¿Cómo fue que se analizó los resultados de ese instrumento, ¿no? Que se diseñó, que fue una entrevista electrónica, ¿no? Utilizando este sistema, ya que no teníamos el contacto presencial, y lo que vimos es que el método de triangulación es el método en el área sociológica que es muy usado para la interpretación de los datos. En este sentido, el método de triangulación tiene varias vertientes, como es la triangulación de datos, de investigadores, de teoría, de metodología, ¿no? Y nosotros tomamos la triangulación de datos y la triangulación de investigadores, pudiendo ofrecernos esta herramienta para el área de comunicación, pues todas estas opciones que comenté anteriormente y que nos lleva a ser objetivos dentro de la subjetividad, es decir, el análisis del discurso de forma hermenéutica. Bien, entonces la información visual tiene signos polisémicos, que fueron los signos que los jóvenes utilizaron para la estructura de estos carteles. La siguiente, por favor. Estas son las fases metodológicas que nosotros usamos: información visual, determinación de códigos, diseño de instrumento, aplicación de entrevistas, interpretación de resultados, la verificación teórica y las conclusiones. Adelante. La que sigue, por favor. Bien, estos son los carteles que nosotros pudimos seleccionar de manera aleatoria, ¿no? Que fueron los más representativos en las redes en ese momento. Bien, entonces los denominamos por número, ¿sí? Y bueno, lo que nos interesaba era ver cómo las demás personas, los demás estudiantes podían tener una comprensión de esto, ya que en ninguno había alguna información que hiciera el anclaje, ¿no? con el evento de forma más textual, ¿no? Adelante. Las dimensiones del análisis que tomamos fue códigos del diseño, la interpretación y la representación. En la imagen tenemos la parte cromática,
morfológica, tipográfica. En la interpretación nos interesaba ver el proceso de denotación y connotación, y en la representación tomado de DONDIS, o sea, los niveles de representación que se menciona en la sintaxis de la imagen. La siguiente, por favor. Los resultados. Adelante. Bueno, el método de triangulación especifica lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos entrevista, ¿no? Tenemos cuáles fueron los cuestionamientos, ¿no? Las preguntas que tenemos, y en este caso se percibe el equipo A y el equipo B. Entonces, hacemos un vacío de el discurso que nos dan, ¿sí? Sin alterar absolutamente nada, y después tenemos la triangulación de datos y después la triangulación de investigadores. Esta diapositiva ya da una síntesis de ambas, pero realmente es muy interesante ver el desglose también de la opinión de los datos y de los investigadores. De tal manera que lo que nosotros percibimos es que adelante, por favor. Esto es para que tengan un conocimiento de qué es lo que preguntamos, qué cuestionamos, ¿no? Y de forma sintética, por la situación del tiempo, la que sigue, por favor, tenemos lo siguiente. La información que nos dieron los dos equipos, es que la abeja es un signo de identidad en la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato. Como bien lo decía el doctor que presentó la primera ponencia, el doctor Janitzio, ¿no? Todo signo llama a su interpretante. Es decir, la semiosis efectivamente tiene un valor sumamente importante cultural, ya que esto nos evoca la reacción. Sin embargo, el signo como identidad obviamente se reconoce, ¿no? Tiene esta intención de asociación de rasgos, de reconocimiento de valores dentro de una comunidad universitaria específica. Sin embargo, ¿qué pasó con el nivel icónico que nos presentaba la encuesta B? ¿De acuerdo? En la encuesta A tenían el conocimiento previo del el evento. Es decir, lo abordamos de una manera deductiva, y en el B fue una forma inductiva. En la encuesta A, ¿no? Para ellos fue un poco más comprensible, ¿no? La situación de entender la abeja y que cómo se estaba luchando de alguna manera por la sobrevivencia, entendiendo la identidad de abeja como estudiantes. En la encuesta B fue muy complicado que las personas, su percepción tenía confusión, es decir, se pensaba que era una propuesta de sobrevivencia, que sí, estos dos interpretantes sí estuvieron en los dos escenarios, pero era más hacia el elemento de ser vivo que como una identidad, ¿no? Lo que se reconoció inmediatamente fue signos muy icónicos como el puño en alto, ¿no? En ambos grupos, este puño en alto fue un símbolo, ¿no? De protesta, unión, poder, así lo manifestaban, ¿no? Hubo algunas diferencias entre si lo reconocían como signo o lo reconocían como símbolo. El color también nos sorprendió bastante porque sus acepciones, de acuerdo a la comunidad, fue muy distinta, y eso tiene que ver mucho con algunas de las preguntas que están haciendo ahorita en este evento los estudiantes, y que son muy válidas y nos deben de hacer reflexionar a los investigadores. Bueno, doctora, nos queda un minuto. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya terminando. Es decir, ¿cómo nosotros podemos afirmar, ¿no?, que tal color significa, ¿no?, cuando no tenemos los suficientes argumentos de la gente que lo percibe?
En esta situación, ¿no? Los colores fueron una elección que tuvo mucha confusión al momento del reconocimiento del cartel, ¿sí? Entonces no fueron los adecuados, no para el diseñador, para quien lo está percibiendo. Muchas gracias por su atención y un gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias.